¿Qué tal? Un gusto saludarte. Mi nombre es Eric Tomaronis. En esta oportunidad vengo a enseñarte lo que es la estructura de mercado. ¿De acuerdo? Básicamente, la estructura de mercado es lo básico, bien, de lo que es el trading. Es la parte fundamental debido a que nos indica la direccionalidad del precio, ¿sí? Con ciertas confirmaciones y nos indica hacia dónde quiere ir. ¿De acuerdo? Se dice que el mercado es fractal. Bien, también lo puedes llamar como tendencia, si quieres llamarlo de esa manera. Sí, el ejemplo que te voy a colocar acá es lo que es una fractalidad alcista o lo que sería una tendencia alcista en formación. Sí, luego vamos al ejemplo con la gráfica, lo que es una fractalidad bajista o una tendencia bajista en formación. Bien, tenemos acá lo que es el inicio de un impulso. Comenzamos a decir que es una tendencia alcista o una fractalidad alcista en formación cuando los retrocesos no son más bajos que los bajos anteriores, por lo cual la consecuencia es que nos crea un nuevo rompimiento de estructura, es decir, un nuevo alto. Bien, el precio reacciona en ciertos niveles y allí tiene lo que es la reacción hacia el alza. Tenemos acá este ejemplo. Fíjense que acá inicia el impulso alcista. Sí, al momento que el precio retrocede, no genera un nuevo mínimo, es decir, que no hace un bajo más bajo que el anterior, por lo cual nos deja un nuevo rompimiento de estructura, es decir, un nuevo alto más alto. Al momento que el precio regresa o tiene su pullback estructural o su retroceso, el retroceso no es más bajo que el bajo anterior, por lo cual automáticamente nos genera un nuevo alto más alto. ¿Sí? Es decir, nos hace un nuevo rompimiento de estructura. Cualquier proceso se repite, el precio tiene su pullback, nos genera un nuevo mínimo o un nuevo bajo más bajo y automáticamente rompe la estructura, dejándonos un nuevo alto más alto. ¿Sí? Una vez que el precio llega a estos puntos o ya tiene varios impulsos, comienza a hacer lo que es llamado la distribución de Wyckoff. ¿Sí? Lo que hace el precio es distribuir zonas. Bien, luego nos hace un fallo en crear un nuevo alto más alto y comienza a hacer cada vez mínimos más bajos. Es decir, de aquí cambia, ya no nos hace altos más altos, sino comienza a hacernos mínimos cada vez más bajos, bajos más bajos, por lo cual ya ahí el mercado nos indica que está haciendo un cambio de fractalidad o un cambio de tendencia, es decir, una fractalidad bajista o una tendencia bajista en formación. ¿Okay? Esto lo puedes observar en todas las temporalidades, tanto en diario, semanal, mensual, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30, 15, 5, 3 o 1 minuto. Sí, esto es sumamente importante porque ¿qué pasa? Si el precio no te hace un nuevo mínimo, automáticamente te va a hacer un nuevo máximo. Si el precio no te hace un nuevo máximo, automáticamente te va a hacer un nuevo mínimo. ¿Sí? Por eso es fundamental esta parte de lo que es la estructura de mercado, debido a que el precio te muestra siempre hacia dónde quiere ir. Siempre te dice hacia dónde quiere dirigirse. Simplemente tienes que saber tú como trader en qué momento estás viendo el mercado, identificar si estás en un retroceso, bien, para comenzar un impulso, o estás en el final de un impulso para iniciar un retroceso. Sí, eso es lo fundamental antes de tomar cualquier trade o tomar cualquier operativa, sin importar la estrategia que tú utilices, ya sea chartismo, ya sea patrones armónicos, ya sea trading institucional, como el que yo realizo. Si no tienes claro una visión de lo que es la estructura de mercado, posiblemente vas a tener muchas entradas donde te agarre justamente el retroceso. Bien, mientras estás buscando un impulso, te agarra justamente el retroceso. ¿Ok? Eso nos puede pasar muchísimo si no identificamos en qué punto estamos exactamente en el mercado. Recuerda que la tendencia es tu amiga, la fractalidad es tu amiga. Si haces un movimiento contra tendencia, sabes perfectamente qué es bajo un riesgo, porque en cualquier momento el precio se te puede regresar. ¿Sí? Vámonos con este ejemplo ahora en vivo, lo que es una fractalidad bajista en formación. ¿Sí? Dame un segundo mientras quito esta la más dejar allí sin ningún problema. Ahora bien, voy a retroceder el gráfico y vas a ir viendo cómo el precio, desde que llegó acá en el mes de agosto,
comenzó a crear fallos. Quiere decir fallos, comenzó a hacer mínimos cada vez más bajos y no nos hizo un nuevo alto. Y vamos a ver cómo aquí, en manera práctica, lo que te acabo de mencionar se cumple, pero en este caso una fractalidad bajista. Podemos ver cómo el precio va bajando, cada vez falla en crear nuevos altos, ¿sí? El precio tiene su impulso retroceso y ve cómo va rompiendo estructura bajista. Tiene fallos nuevamente en crear un nuevo alto y por lo cual genera nuevos mínimos. ¿Sí? Podemos verlo acá de manera más detallada, cómo el precio inicia su impulso alcista aquí creando un nuevo alto, que fue este tope donde llegó en el mes de agosto del año pasado, y automáticamente el precio tuvo un retroceso que rompió todas las estructuras, creando un nuevo mínimo. Al momento que el precio retrocede, nos genera un alto más alto que los altos anteriores, por lo cual el precio genera nuevamente un retroceso hacia abajo. Al momento que hace un impulso nuevamente, nos genera un nuevo alto. Y aquí nuevamente tiene un fallo en crear un nuevo alto, tiene otro fallo en crear un nuevo alto, por lo cual ya aquí podemos determinar que esto es una fractalidad bajista en formación o una tendencia bajista en formación. Automáticamente el precio viene, ya aquí cambia y ya aquí empieza a hacer impulsos bajistas, porque aquí ya vuelve a fallar en crear un nuevo alto y tiene por consecuencia un nuevo mínimo, nuevo rompimiento de estructura bajista. Aquí el precio tiene nuevamente una distribución, el precio hace nuevamente un fallo en crear un nuevo alto, más alto que los anteriores, y la consecuencia es un nuevo mínimo nuevamente, ¿sí? Que rompe todas estas estructuras de acá. Vemos como el precio nuevamente tiene un retroceso, no supera los altos anteriores, por consecuencia, genera un nuevo fallo y cae y genera un nuevo mínimo. Y aquí rompe todas las estructuras que fue generando anteriormente. ¿Sí? Esto es un ejemplo diario que se ve más claro. Podemos observar cómo el oro comenzó desde agosto a tener una tendencia bajista y los impulsos en compra solamente fueron retrocesos, solo fueron pullback hasta el momento. Por lo cual podemos determinar que esto simplemente con estructura de mercado y acción de precio, que esto está bajista. ¿Por qué? Porque ha fallado cada vez que intenta hacer un nuevo alto. ¿Sí? Lo podemos ver en la práctica. Fíjate que acá simplemente acción de precio y estructura de mercado, sin utilizar chartismo, sin utilizar indicadores, sin utilizar la parte de trading institucional. Simplemente viendo lo que hace el precio, ¿sí? Y lo que es la acción de precio. ¿De acuerdo? Bien, espero que te haya gustado este video. Sí, esta es la parte básica que yo siempre, las primeras clases que doy en la academia, nuestra academia de RFA, Real FX Academy. ¿Ok? Y obviamente esta es la estructura que siempre tienes que tener en cuenta al momento de tú hacer tus análisis. Como puedes ver, yo cuando hago análisis me voy netamente a un día. ¿Por qué? Porque es la estructura macro. También puedes hacerlo en semanal o en diario. Porque aquí tú puedes determinar que si en un día está bajista, obviamente en temporalidades más pequeñas vas a buscar un retroceso para continuar bajando. Siempre y cuando el mercado no te empiece a hacer altos más altos. En el momento que falla en crear nuevos mínimos, sabes perfectamente que el mercado va a empezar a cambiar. Por ejemplo, yo tengo acá este punto marcado en el oro, donde posiblemente el precio venga a buscar aquí, y aquí posiblemente ya el precio comience a hacer fallos en crear nuevos mínimos, ¿sí? Y ya empieza entonces a generar altos más altos para tener un cambio de fractalidad, un cambio de tendencia. ¿Ok? Espero que te haya gustado este video, ¿sí? Practica muchísimo este concepto, ve el video cuantas veces sea necesario, cuantas veces requieras entender este concepto. Sin embargo, esto es lo básico y lo que realmente te va a estar guiando y vas a poder determinar en qué momento estás, en qué ciclo del mercado vas a estar, simplemente haciendo esto. Sí, también hay otros términos que si el alto más bajo, lower high, lower low, high high, high low. Sin embargo, esos son simplemente terminologías que a la hora de la práctica es simplemente altos más altos y bajos más bajos. ¿Sí? Fíjate acá, el precio acá falla en crear un nuevo alto, automáticamente nos genera un nuevo mínimo. Aquí falla en crear un nuevo alto, más alto que este anterior y automáticamente un nuevo mínimo. ¿Sí? Simplemente es eso, estar pendiente de dónde están los últimos altos del precio y cuando el precio se empieza a acercar allí, si crea un nuevo alto, sabes que te hizo un rompimiento de estructura. Si falla en crear un nuevo alto o un nuevo mínimo, el precio va a ir al inverso automáticamente. Porque al momento de fallar en romper esa estructura,
se va a la inversa. Aquí lo podemos ver en todas las oportunidades que lo hizo. Acá tuvo un fallo, aquí tuvo otro, aquí tuvo otro, aquí otro y aquí otro. Se podría decir que estos también fueron fallos en crear nuevos altos que al final generaron un nuevo mínimo. ¿Sí? Entonces, espero que disfrutes esta clase, que la repitas cuantas veces sea necesario para ti. Y cualquier duda, pues bueno, sabes que la puedes comentar los días lunes y miércoles en las clases que doy en la academia. Hasta un próximo video y que tengas un excelente día.